Para que podamos llevar a cabo la comunicación didáctica, disponemos de diferentes tipos de lenguaje. Por un lado está el lenguaje verbal y por otro el lenguaje no verbal y paraverbal. El lenguaje verbal es el principal recurso en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que sería muy complicada, difícil y lenta la comunicación con carácter instructivo y educativo, aunque no imposible. Para llegar a ser un buen orador se deben tener en cuenta varias características, como lo son respirar bien, trabajar sobre la estructura del lenguaje oral, no descuidar la entonación, crear y darle tu propio estilo o toque personal para que sea único e irrepetible. Lenguaje no verbal y paraverbal. La educación de una manera es culpable para que este tipo de lenguaje pase a segundo plano, ya que desde que nacemos nuestras conductas proporcionan mensajes no verbales, como lo son gestos, sonidos, etc. No podemos evitar estar usando el lenguaje no verbal, por lo que es importante ser consciente y dominarlo. Algunas de las conductas de la comunicación no verbal son las siguientes: el tacto, gestos o movimientos del cuerpo, orientación y actitud del cuerpo, expresiones faciales, conducta visual, suspiros, exhalaciones y tos, y la apariencia física. La comunicación didáctica se puede realizar mediante distintos niveles, concretamente en 4. La organizacional, donde se produce desempeño de funciones organizativas del profesorado. La interindividual, donde el docente se comunica con el alumno, los padres y entre iguales a través de distintas funciones. La intrapersonal es una dimensión psicológica de la comunicación didáctica y la clave de la misma. La finalidad es conseguir ese diálogo interno del alumno para poder desarrollar habilidades cognitivas y metacognitivas. Y por último, la comunicación ciberespacial. El proceso de comunicación sigue siendo el mismo, lo que cambia son los medios utilizados para ello. Por esto, es fundamental que el aprendizaje en comunicación que surge en las aulas continúe siendo una práctica cotidiana en los estudiantes. La lengua escrita. Comunicarse es para el hombre una necesidad, todos lo sabemos, es muy vital. Ante tal situación se plantean alternativas para salvar obstáculos en el proceso. Esto se ha generado que las competencias comunicativas de los seres humanos se desarrollen o se diversifiquen. La oralidad primaria origina la escritura, convirtiéndose así en la tecnología de la palabra. Sin embargo, en todos los maravillosos mundos que se descubre la escritura todavía les es inherente y en ellos vive la palabra hablada. A lo largo de la historia, la escritura ha desarrollado su función comunicativa para incentivar en la sociedad cada vez sea mejor. Permite que los pueblos se perpetúen en el tiempo respondiendo a las exigencias de la actualidad. Desarrollar la lengua escrita se convierte en necesidad para las comunidades que progresan. El proceso de la lectura. Leer implica la utilización de un conjunto de estrategias connotativas para construir el significado a partir de un texto. Esta sería una posición bastante centrada en el funcionamiento de nuestro cerebro. Smith señala una postura más práctica y declara que la lectura consiste en formular preguntas al texto impreso y de la lectura asociada a la comprensión se convierte así en la práctica de responderse las preguntas que uno formula. Poder leer es comprender e interpretar fenómenos naturales y acontecimientos sociales, conocimientos, creencias y normas culturales, y las intenciones, pensamientos e ideas de los otros. El proceso de escritura. Si la lectura compromete tanto al ser, tanto lo hace la escritura. Entender cómo se produce el acto de escritura bien vale conocer los protocolos que siguieron Flower y Hayes para comprender al ser que escribe, cómo piensa y qué decisiones toma en ese proceso de producción. En un acto nada sencillo como la escritura, se evidenciaron todos los preparativos del qué voy a hacer, para qué, cómo lo haré, qué tipo de texto es el indicado, cuáles son las palabras adecuadas, y así seguimos averiguando, nos damos cuenta que
que el acto de escribir se convierte en un proyecto que se celebra cuando cumple el fin para el cual fue creado, la comunicación. A continuación, les leeré lo que viene en este folleto, que es sobre el concepto de sintagma. Sintagma. Si buscamos el término sintagma en el diccionario de la Real Academia Española, encontraremos que se trata de un concepto que se emplea en la gramática para referirse a un grupo o conjunto de palabras que tienen una función determinada. En la sintaxis, estos grupos reciben el nombre de constituyentes sintácticos y sirven para formar otros subgrupos de palabras que se denominan subconstituyentes. Dentro de un sintagma hay una palabra fundamental que recibe el nombre de núcleo sintáctico. Sin ella, el grupo no existiría como tal, ya que es el que aporta las características básicas para la formación de este grupo. Este núcleo será también el responsable de darle nombre al sintagma. Por ejemplo, si el núcleo de un sintagma es un verbo, estaremos frente a un grupo verbal. Puede decirse que un sintagma es una unidad sintáctica compuesta por palabras y morfemas que están organizados de manera jerárquica en torno al núcleo sintáctico. Muchos se preguntarán qué son las morfemas. Son combinaciones de letras que dan a entender una significación y se unen formando palabras. Todas las oraciones que pueden descomponerse en diversos sintagmas que se encuentran vinculados mediante relaciones sintácticas y semáticas. Es importante aclarar que la sintaxis es el área de la gramática que se encarga de estudiar y organizar las funciones de las palabras dentro de los enunciados. Se encuentran a la vez íntimamente ligada a la forma de la palabra, estudiada por la morfología, y con sus significados intereses de la semántica. Además, debemos tener presente a las diversas unidades que forman la sintaxis. Estas son sintagma, proposición, oración y cuerpo. Clasificación de los sintagmas. Los sintagmas pueden clasificarse en endocéntricos y exocéntricos. Los sintagmas endocéntricos son aquellos que suponen proyecciones máximas de un núcleo y que comparten la misma categoría gramatical que él. Los sintagmas exocéntricos, en cambio, carecen de núcleo. En la actualidad, la clasificación más frecuente que se hace de este tipo en dos grandes grupos, sintagmas léxicos y sintagmas funcionales. Dentro de los sintagmas léxicos existe un variado subgrupo que se denominan sintagma nominal. Es un conjunto de palabras que se encuentran vinculadas alrededor de un sustantivo, el cual es el núcleo del sintagma. Sintagma preposicional. Es el único que no recibe el nombre del núcleo del sintagma, sino de una palabra cuya función es enlazar dos partes del sintagma, la cual siempre es una preposición. Sintagma adjetival. Este grupo de palabras se encuentran vinculadas a partir del núcleo que siempre es adjetivo. Sintagma adverbial. Este caso, el núcleo es un adverbio cuya fundamental función es brindar la coherencia a la oración. Sintagma verbal. El núcleo es un verbo en torno al cual gira el resto de componentes de la oración. Los sintagmas funcionales, por su parte, son aquellos cuyo núcleo no presenta significado léxico. Pueden dividirse en sintagmas de tiempo, un verbo auxiliar, sintagmas complementantes, un hecho subordinante, y sintagmas determinantes, un indicador de definición, cantidad o tipo de referencia. Hola, mi nombre es Paradigma. Les contaré la historia de mi vida. Para ello voy a empezar con qué es una noción.
es una expresión de uso frecuente en los medios académicos y universitarios. Por un lado indica el conocimiento más o menos familiar de un vocabulario famoso en la historia, de la ciencia y la filosofía. Por otro indica situaciones que se ven ocupadas por nociones que circulan mediante palabras fetiche. Si buscas mi nombre en el diccionario, me encontrarás como modelo o ejemplo. Pero para el filósofo norteamericano que se encuentra a mi lado derecho, me dio la definición de valores y saberes compartidos colectivamente que son utilizados en una comunidad científica, que son utilizados implícita o explícitamente por una comunidad científica, donde pueden ver las siguientes características. No me pueden invalidar, falsar, acabar o destruir. Es exclusivo y excluyente. Soy la representación que posee afirmación subyacente, donde la ciencia busca o descubre la verdad que se expresa en la adecuación lingüística a la realidad. Tradicionalmente la educación es un desplazamiento mecánico, así como el conocimiento es una copia o adecuación a la realidad, y el lenguaje un simple medio de comunicación. La educación es la ejecución obtenida después de la búsqueda y hallazgo del conocimiento en los medios más explícitos y eficaces. Así es como yo ayudo a la educación. Buen día, yo les hablaré del tema de redundancia, el cual nos dice que es el uso desmedido o descomunal de cierto concepto, palabra o vocablo. La redundancia no nos aporta información nueva, sino que nos reitera lo que ya sabemos, inclusive de manera excesiva. Otra manera de llamar a la redundancia podría ser la palabra pleonasmo, que seguramente lo conocen más, porque es como es llamado de manera coloquial. Un claro ejemplo de redundancia es este dibujo, en el que coloqué la frase "lo vi con mis propios ojos". Separé con color la primera redundancia, que sería "lo vi con ojos", ya que sabemos que el único órgano del cuerpo capaz de observar, de ver, son los ojos. Y con otro color separé la palabra mis y propios, ya que estas dos palabras nos buscan dar un sentido de propiedad. Y la persona que dice esta frase busca reiterar que los ojos son suyos. Una manera más aceptada, se podría decir, de la redundancia es la redundancia de seguridad, en la que se busca por dos sistemas o más mandar el mismo mensaje a un destinatario, para que si uno de estos llegara a fallar, el destinatario lograra percatarse de que si los dos no tienen la misma información, significa que hubo una interferencia. En ese caso ya buscaría llegar al mensaje verdadero. Para algunos autores, el análisis de contenido es una técnica de investigación, mientras para otros es un método de investigación o inclusive un conjunto de procedimientos. Un claro ejemplo es para Kerling. En el año de 1988 consideró que es un método de observación y medición, donde se basó no solamente en la investigación y observación de las personas a través. Un claro ejemplo es para Kerling. En el año de 1988 se considera sobre todo como un método de observación y medición. En lugar de observar el comportamiento de las personas en forma directa o pedirles que respondan a las escalas o a una entrevista, el entrevistador toma las comunicaciones que la gente ha producido y pregunta acerca de dichas comunicaciones. Lo básico del análisis es la identificación de determinados documentos escritos como tales son las letras, sílabas, lexemas, fonemas, palabras, frases, párrafos, títulos, símbolos, caracteres, temas, medidas de tiempo, entre otros muchos más. Puede servir para determinar el estado psicológico de las personas o grupos y descubrir sus estilos de comunicación, comparar el contenido de la comunicación por medio de la investigación de los medios y niveles. Sus características son: es objetivo,
sistemático, susceptible a cuantificación y es de aplicación general. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ángel y les voy a platicar sobre la definición de semiótica. Se le conoce como semiótica a la teoría que tiene como objeto de interés a los signos. La semiótica no solo se trata de un acto de lectura, sino de una actitud de exploración de lo que existe en el fondo de toda significación. Algunos de estos intelectuales sostienen que la ven como una ciencia orientada a estudiar cómo funciona el pensamiento para explicar las maneras de interpretación del entorno, creación y difusión del conocimiento que tienen las personas. La semiótica se divide en diversas ramas, como lo son la semántica, encargada de estudiar qué relación existe entre significantes y significados. La onomasiología, encargada de nombrar a los objetos y establecer sus denominaciones para una sola cosa. La pragmática, que es la encargada de estudiar las relaciones entre significantes y usuarios. A su vez, en los últimos años de cercanía entre la semiótica y la comunicación de masas se ha ido afianzando más gracias a las nuevas tecnologías. Esto ha generado que la semiótica deba comenzar con el estudio de los signos en el mundo de la informática y la inteligencia artificial. Posiblemente, esto exigirá una unificación entre el lenguaje coloquial y las nuevas tecnologías.